Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Lo prometido es deuda y además llevamos bastante tiempo sin hablar sobre el tema, así que vamos a actualizar por fin la situación en el frente ucraniano, porque lo cierto es que si bien se podría describir como algo parada, difícil, como siempre, pero sí, ahora mismo la cosa está bastante en stand-by, ¿no?, que se diría, pero también es cierto que Ucrania parece que está preparando un plan para intentar atacar a Rusia en 3 frentes a la vez. Vamos a verlo enseguida, pero antes vamos a comentar 2 noticias que a todo esto se desarrollarán luego en el resto de mis redes sociales. Hoy voy a haceros como un poquito de publicidad de todas las que tengo, más o menos, pero de una forma espero que interesante, porque bueno, pues de repente me ha dado como una especie de flash y he decidido que me encantaría retomar en primer lugar mi cuenta personal de Instagram. Ya sabéis que yo tengo Instagram, que es Liusibaya, como el resto de mis redes sociales. Ahí hay contenido geopolítico, también voy a retomar un poco la actividad por ahí. De hecho, ya he puesto la típica cajita de preguntas, he ido respondiendo vuestras preguntas geopolíticas, pero también es cierto que yo solía ser bastante abierta en cuanto pues a compartir con vosotros mi vida, mis animales, mis reflexiones. Me encantaba hacerlo, pero por razones de seguridad pues tuve que dejar de hacerlo y lo he estado pasando muy mal, y ahora, bueno, pues digamos que ha llegado una etapa en la cual las razones de seguridad, si bien siguen estando ahí, pero me están permitiendo un poquito más de movimiento, así que he decidido retomar también mi cuenta de Instagram personal, que también es Liusibaya, pero es Liusibaya con Y. Os voy a dejar ambas para que, bueno, pues podáis verlas en el caso de que os interese. Ahí también he ido respondiendo preguntas todo el día, pero estas preguntas han sido de carácter personal. Pues yo que sé, cuánto mides, qué has estudiado, si has sufrido pues algún tipo de problemas por la actividad que realizas, cuál es tu hobby favorito y cosas de esas. Eso por un lado. Por otro, hay 2 noticias que me encantaría comentar aquí de una forma muy breve. La primera es lo ocurrido recientemente en Canadá. Bueno, ahí se ha puesto de manifiesto algo que venimos denunciando muchos desde hace mucho tiempo, y es que cuando la gente me hablaba y me decía que por qué el día 9 de mayo teníamos que gritar ese no pasarán, refiriéndonos obviamente al pasado, ¿no?, que ya no pasó gracias a la Unión Soviética en 1945, pues ahora sí es cierto que está volviendo a Occidente. Lo están negando desde los medios occidentales, algunas veces más, otras veces menos, pero es una absoluta obviedad, vistos los últimos acontecimientos, que no han ocurrido en cualquier lugar, sino en Canadá, que es país que se supone ha luchado en el bando de los aliados. Así que he preparado un vídeo en el canal de Liusibaya Geopolítica, donde ya sabéis, suelo hacer como una especie de vídeos ya no tanto de última actualidad, sino más bien de investigación. Son vídeos mucho más elaborados. Espero que este vídeo en particular os guste. En cuanto salga, que va a salir hoy en principio, os dejaré el enlace en la descripción para que pues podáis verlo y decirme qué os parece la situación en general, porque a mí lo cierto es que me parece absolutamente dramática. Esa noticia la tenemos por un lado, o sea, esa obviedad ya la tenemos más que confirmada, una vez más, valga la redundancia, y por otro lado también tenemos otra noticia sobre el reciente ataque de Ucrania contra Sebastopol. Se supone que en dicho ataque, pues lo que fue atacado fue directamente el cuartel general de la flota del Mar Negro, y además el comandante de dicha flota pues falleció en el acto. Unos hechos absolutamente trágicos para Rusia, decían desde Ucrania, pero resulta que al día siguiente, bueno, todo esto yo lo desmentí en su momento en mi canal de Telegram, donde os invito a seguirme también, porque es precisamente allí donde siempre sale esta última actualidad. Y además, respecto a esta noticia en particular,
he recopilado algunos comentarios de la gente que ha ido escribiendo debajo de la noticia cuando los medios occidentales ya han comenzado a desmentirse a sí mismos, o bueno, a desmentir a Ucrania, pero en realidad, claro, no habría que hacer esto si fueran capaces de llevar a cabo una mínima labor de investigación, porque sabrían perfectamente que en ese cuartel realmente ya no había nadie, que toda la comandancia está trabajando en búnkeres, porque, hombre, los rusos no son tan tontos como para ubicar a sus mejores hombres, a sus generales, o sea, al cuerpo fuerte, ¿no? En este caso de la flota del Mar Negro, directamente en un cuartel que está perfectamente ubicado en el mapa y que además tiene constante presencia de drones estadounidenses. Así que allí los que fallecieron, que desgraciadamente fallecieron 2 soldados, otros 2 resultaron heridos, pues eran los que estaban de guardia en ese momento, porque guardias ahí pues sí que tiene que haber siempre. Así que esa noticia la desmentimos y en mi Telegram he publicado, os dejaré el enlace también para que podáis verlo, la respuesta a la constante pregunta que nos hacemos mucho de ¿en serio la gente sigue creyéndose la propaganda occidental? Pues bien, ahí, leyendo esos comentarios, lo tenéis perfectamente explicado. Increíble, pero cierto. No hay mucho más que añadir, simplemente hay que leer esos comentarios y yo creo que os quedará bastante claro cómo está la situación en cuanto a que la gente pues se cree o no se cree lo que es la propaganda occidental. Dicho esto, vamos a pasar a explicar la situación en los frentes. El frente en principio principal es el frente de Zaporozhye, donde algunas veces desde los medios se ha dicho que Ucrania había tomado el control sobre la localidad de Verbaboe, pero esto no es cierto. Rusia la sigue manteniendo y en realidad ahora mismo en esa zona no está habiendo mucho movimiento en términos de combates fuertes. Las tropas ucranianas siguen intentando lanzar algún que otro grupo de investigación, ¿no? Barra de combate, y este grupo generalmente termina bajo los ataques de la artillería rusa. Ahora mismo, comparando con la situación de hace algunas semanas, este frente en particular está bastante parado, o sea, hay intercambios constantes de ataques artilleros, pero realmente no hay demasiado movimiento. Ucrania sigue sin rebasar la primera línea de defensa de Rusia y de hecho desde Zaporozhye está retirando algunas tropas. Enseguida veremos por qué. Después pasamos al frente de Artyomovsk, la ciudad que en su momento tomó el PMC Wagner, y ahí pues ya había anuncios de medios occidentales de que Ucrania tenía el control sobre Andreevka, tenía el control sobre Kleshevka, que sería el paso previo a intentar montar este cerco alrededor de la ciudad de Artyomovsk, pero esta información tampoco es cierta. Andreevka a día de hoy ya no existe, simplemente es un punto en el mapa, no hay casas, no hay calles, no hay absolutamente nada y está en la zona gris porque es muy difícil para las tropas ucranianas mantenerse en un territorio que no tiene ningún lugar donde poderse esconder. Lo han destruido ellos mismos, o sea, intentando sacar de ahí a las tropas rusas se han retirado a mejores posiciones, pero la localidad sigue estando en la zona gris. Lo mismo, bueno, no tanto pasa con Kleshevka. Rusia se encuentra sobre todo en noreste de la ciudad y pues desde allí se siguen desarrollando esos intercambios artilleros. Ucrania sigue intentando presionar, sigue intentando apoderarse de la localidad que ya, bueno, pues realmente tampoco es que exista, queda muy poco de ella, pero de momento no tiene éxito en ese frente. Rusia sigue avanzando poco a poco en la dirección de Kupiansk, en la dirección de Avdiivka. Diría que la cosa también está bastante parada y en términos generales ahora hay como una especie de relativa calma, o sea, la situación, por ejemplo, en el frente de Artyomovsk la podríamos calificar como difícil pero estable, o sea, sí hay duros combates, pero realmente no hay movimiento en términos de alguien ha tomado esto o pues ha perdido lo otro. Y lo mismo más o menos está sucediendo también en la dirección de Avdiivka. Sin embargo, hay otra dirección muy interesante a día de hoy, que es la dirección de Jersón. Y es que Ucrania está retirando tropas de la dirección de Zaporozhye, que se supone que es la principal, que es donde iban a desarrollar la contraofensiva para llegar
directamente al mar Azov, partir el frente ruso en dos. O sea, los planes eran muy grandes, la realidad ya sabemos perfectamente cómo se ha desarrollado, al menos a día de hoy, pero esta dirección está siendo interesante en términos de que Ucrania, repito, está retirando una cierta cantidad de tropas para redirigirla al frente de Jersón, donde parece que están acumulando fuerzas hasta 8.000 soldados. Estamos hablando, o sea, que son 3 brigadas, no son precisamente pocos, y todo apunta a que Ucrania está planeando forzar Dnipro, o bueno, asaltar Dnipro, como queráis, para realizar un ataque en 3 frentes a la vez. Están preparando ahora mismo todas sus fuerzas en Dnipro. Muy probablemente esos 3 frentes serán ataques en Crimea, o sea, de hecho parece que también se está planeando una operación de una especie de desembarco en una de las zonas de la península, un desembarco que realmente, como siempre, tendrá efectos más mediáticos que prácticos, porque todos los intentos de Ucrania de desembarcar, algunos han terminado en el más estrepitoso ridículo, que han estado ahí con las banderas y al final se fueron. Lo comentamos desde aquí, de hecho, bueno, pues fue un rato algo distendido, ¿no?, dentro de lo complicado de esta situación, de este conflicto, que pasamos un poco sonriendo sobre el tema de aquel ataque, repito, completamente absurdo. Y luego también están esos intentos de desembarco que terminan directamente con lanchas ucranianas hundidas en el fondo del mar. Pero, por un lado, estaría ese posible desembarco en la península de Crimea, por otro lado estaría el hecho de forzar el Dnipro, y en tercer lugar también entraría el frente de Zaporozhye. Sí es cierto, con algo menos de fuerzas, puesto que ahora las están redirigiendo a Jersón, pero Zaporozhye sigue siendo la dirección principal, y me imagino que lo que van a intentar es de alguna manera despistar a Rusia, obligar a Rusia a también retirar tropas de ciertas zonas, quizás de la dirección de Kupiansk, donde ahora mismo Rusia está llevando una ofensiva muy calmada, ¿no?, si se podría decir así, pero al fin y al cabo está siendo una ofensiva, o quizás de los frentes de del frente de Artyomov, por ejemplo, o del frente de Avdiivka. O sea, está intentando forzar a que Rusia tenga que reforzar el contingente militar que tiene en esos 3 frentes, en esas 3 direcciones. No sé lo que va a salir de ahí, tampoco sé si al final van a terminar desarrollando la operación o no, pero si no, no se me ocurre qué es lo que van a hacer exactamente con esas 3 brigadas que tienen en la dirección de Jersón, puesto que difícilmente dichas brigadas estén allí simplemente para tomarse un respiro, tomando té y mirando a Dnipro. O sea, dudo mucho que estos movimientos no se deban a ninguna preparación a un futuro ataque. Es muy arriesgado, o sea, el plan está ahí, y desde mi humilde punto de vista, yo no soy ninguna experta militar, pero es cierto que llevo comentando estos hechos y llevo informándome sobre los mismos desde el inicio de la operación militar especial. La operación es bastante arriesgada y, bueno, pues por no decir directamente suicida, pero Ucrania parece que ya no tiene nada que perder, así que está dispuesta a lanzar también a esos 8.000 hombres, aparte de los que ya están en los diferentes frentes, aparte de los que ya han caído en el frente de Zaporozhye, por ejemplo, en particular, en tremendas cantidades. Recientemente el Ministerio de Defensa de Rusia ha hablado sobre las pérdidas de Ucrania y las ha estimado en 17.000 soldados en este último mes. Ni siquiera estamos hablando de toda la contraofensiva, o sea que veremos cómo se va a desarrollar la situación. Sin duda alguna, si al final se termina realizando este ataque, vamos a informar sobre el mismo, pero de entrada no parece que el futuro del ataque en cuestión sea demasiado prometedor.